Los huesos que forman el cráneo y la cara están unidos por articulaciones inmóviles o de tipo sin artrosis. La única excepción es la articulación temporomandibular, que es móvil. El cráneo presenta la sutura dentada, que es la que hay en la sutura sagital y la sutura lomboidea, y la sutura escamosa, que es la que hay entre el parietal y el temporal. Los huesos de la cara presentan superficies de contacto muy extendidas, rugosas y engranadas, y aparecen la sutura armónica, que es la que hay entre los huesos nasales, la esquindilesis, que es la que hay entre el vómer y el esfenoides, y las gonfosis, que es donde encajan los dientes en el maxilar, y la mandíbula. La articulación temporomandibular es una articulación que se encarga de la masticación, de la deglución, de la respiración, del habla, entre otros. Es una articulación diartrosis de tipo condilia, tiene movimiento y como tal está constituida por superficies óseas que están revestidas de cartílago. Los huesos están unidos por una cápsula articular y por ligamentos, y la cápsula en su cara interna posee revestimiento sinovial. Las superficies articulares que intervienen en la articulación temporomandibular son la cavidad glenoidea del hueso temporal, que es cóncavo, el cóndilo del temporal, que es convexo, y además el cóndilo de la mandíbula. Existe un disco articular que divide la cavidad articular en dos cámaras. Los medios de unión de la articulación temporomandibular son la cápsula, los ligamentos intrínsecos y los ligamentos extrínsecos. La cápsula se extiende desde el cuello del cóndilo de la mandíbula hasta la cavidad glenoidea del temporal. Los ligamentos intrínsecos son el lateral externo y el lateral interno. Ambos van desde el tubérculo articular del temporal, dirigiéndose hacia atrás y abajo, y se insertan en el cuello del cóndilo de la mandíbula. La diferencia es que el lateral externo lo hace desde afuera y el lateral interno desde adentro. Los ligamentos extrínsecos son el pterigomandibular, el esfenomandibular y el estilomandibular. Los movimientos que realiza esta articulación son el ascenso y descenso, o apertura y cierre, propulsión y retropulsión, que son el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante. La estructura ósea de la cara está constituida por 6 pares de huesos y 2 huesos únicos. Además, existen 7 huesos asociados, como son el hueso hioides y los huesos del oído. Los huesos pares maxilares conforman el maxilar superior y la mayor parte del techo de la cavidad oral. Son huesos que presentan unas cavidades revestidas por una membrana mucosa. Estas cavidades, denominadas senos maxilares, tienen la función de producir moco que lubrica las superficies inferiores de las fosas nasales. Los huesos maxilares se articulan con todos los demás huesos de la cara, excepto con la mandíbula. En la vista anterolateral se puede apreciar una protuberancia anterior y superior denominada apófisis frontal, que se articula con el hueso frontal del cráneo y con un hueso propio de la nariz. Esta apófisis se continúa posteriormente con la superficie orbitaria, la cual tiene una acción protectora del ojo. Por debajo de esta superficie existe un orificio denominado agujero infraorbitario, por donde transcurre la parte sensitiva del nervio facial o séptimo par craneal. En la parte lateral y posterior, la apófisis cigomática se va a articular con el hueso cigomático y va a formar el borde lateral de la órbita. En la parte inferior existen varias apófisis denominadas alveolares, las cuales contienen los dientes superiores. En una vista transversal podemos observar lateralmente los senos maxilares y en la parte central las apófisis palatinas, que forman la mayor parte del paladar o techo óseo de la boca. En la parte posterior del paladar se encuentran unos pequeños huesos en forma de L que constituyen las paredes laterales de la cavidad nasal y una pequeña porción de los pisos de las órbitas. Los huesos palatinos izquierdo y derecho se unen en la cresta nasal, reborde que se articula con el vómer, el cual es un hueso con forma triangular que además se articula en su parte superior con la lámina perpendicular del esmoides y con el esfenoides. Forma la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal, con lo cual divide la cavidad nasal en derecha e izquierda. Los huesos propios de la nariz o nasales son un par de pequeños huesos aplanados y rectangulares que forman el puente de la nariz, articulándose con el hueso frontal, el etmoides y los maxilares. Los cornetes nasales inferiores son un par de huesos que se localizan por debajo de los cornetes medios del etmoides y cuya función es la de conseguir un flujo de aire turbulento en la inspiración que permita filtrar este aire inspirado antes de que ingrese en los pulmones. Los huesos lacrimales son unos pequeños huesos localizados en la parte medial de las órbitas y cada uno de estos huesos tiene una formación tunelizada vertical denominada fosa lacrimal que aloja el saco lacrimal, estructura que acumula lágrimas que vierte en la cavidad nasal. Los huesos cigomáticos son 2 huesos que forman la prominencia de la mejilla y parte de la pared lateral y piso de las órbitas. El llamado arco cigomático es el resultante de la unión de la apófisis temporal del hueso cigomático con la apófisis cigomática del hueso temporal. La mandíbula o maxilar inferior es el hueso más grande y fuerte de la cara.
Aparte de los huesos del oído, es el único hueso móvil de la cabeza. Consta de una parte anterior denominada cuerpo y dos partes posteriores, derecha e izquierda, denominadas ramas, las cuales en su porción superior se articulan con el hueso temporal mediante una articulación que contiene dos apófisis, la anterior o coronoides y la posterior o condila, unidas por una superficie denominada escotadura mandibular. En el cuerpo de la mandíbula se encuentran unos engrosamientos que forman la porción alveolar, la cual contiene los dientes inferiores. En su parte medial se encuentra la línea miloioidea, la fosa submandibular y el agujero submandibular. La línea miloioidea sirve de origen al músculo miloioideo, el cual da soporte al suelo de la boca y la lengua. La fosa submandibular es una depresión situada por debajo de esta línea y que da cobijo a la glándula salival submandibular. Y el agujero mandibular da paso al conducto mandibular, por donde transcurren los vasos y nervios que irrigan e inervan los dientes inferiores. Para finalizar, estudiaremos los huesos asociados, como son el hueso hioides y los huesos del oído. El hueso hioides es un hueso individual que no se articula con ningún otro hueso. Se encuentra suspendido de la apófisis estiloides del hueso temporal mediante ligamentos y músculos. Está formado por una parte central denominada cuerpo y dos partes laterales denominadas astas. Ambas estructuras sirven como base de inserción para diversos músculos que mueven la lengua y la laringe. Los huesos del oído son los más pequeños del cuerpo, son huesos cortos e irregulares que forman una cadena situada en la cadena timpánica del oído medio. Y de vista a la medial son el martillo, el yunque y el estribo. Doctor, buenas tardes compañeros. Les voy a hablar acerca de los músculos de la cara y del cráneo. Los músculos masticadores son los que imprimen a la mandíbula movimientos de elevación, de propulsión, de retropulsión y lateralidad o diducción. Los músculos temporal, macetero y pterigoideo medial son elevadores, pues se sabe que el movimiento de descenso de la mandíbula, la cabeza de la mandíbula, se desplaza anterior e inferiormente. La contracción de los fascículos posteriores del músculo temporal en gran medida es para asegurar el posterior regreso de el músculo temporal. Como parte de los músculos de la masticación tenemos al músculo temporal y al músculo mastoideo, que se encuentra aquí detrás, el mastoideo. Como parte de los músculos faciales tenemos a los músculos de los párpados y de las cejas, tenemos a los músculos de la oreja, tenemos a los músculos de la nariz, tenemos a los músculos de los labios y a estos vamos a añadir el músculo platisma, que como recordamos anteriormente se explicó que sirve para el descenso de la mandíbula y también para la tensión. Ahora, en la boca tenemos los siguientes músculos. El orbicular de la boca, tenemos el músculo cigomático mayor, tenemos el cigomático menor, al mayor y al menor, tenemos al músculo risorio, tenemos al depresor del ángulo de la boca, tenemos al depresor lateral inferior, tenemos también al músculo mentoniano que está más medial y tenemos al músculo platisma que, como se mencionó antes, es el encargado de descender la mandíbula. También tenemos al elevador del labio superior. Como parte de los músculos de la oreja, tenemos al músculo auricular anterior y al músculo auricular superior. Al pterigoideo lateral y por dentro al pterigoideo medial, la sección de acá.